A más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en la oscuridad del espacio, el telescopio más potente que hemos creado captó algo inesperado. Lo que empezó como una simple observación de rutina del James Webb se convirtió en una pesadilla para los científicos. La imagen llegó perfecta, como siempre. Pero al revisarla, los expertos vieron algo imposible, un objeto que no debería estar ahí, que no encajaba en nada conocido. No emitía ni absorbía luz, y parecía curvar el espacio como si la realidad se rompiera. Una falla visual, un error, o algo mucho más profundo. Todo empezó cuando el James Webb fue enfocado a una zona del espacio muy tranquila, una franja oscura y vacía, sin estrellas ni galaxias. Era el lugar perfecto para medir el fondo cósmico de microondas, pero encontró algo más. Justo en medio de esa oscuridad apareció un objeto sin forma clara. Cambiaba de silueta con cada análisis, como hecho de algo que podía cambiar su tamaño o forma. No daba radiación, pero tampoco la bloqueaba, como si el espacio se doblara a su alrededor. No giraba, no se movía de forma predecible. Lo más raro es que parecía moverse entre escaneos, como si pudiera desaparecer y aparecer en otro lado. Al principio se pensó en una anomalía gravitacional, pero cuanto más se estudiaba, menos sentido tenía. Algunos creían que no era algo inerte, sino algo con una intención. ¿Y si era así, quién o qué lo había puesto ahí? Pocos días después, el James Webb detectó una señal extraña desde la misma zona. No era una señal de radio ni rayos gamma, sino un cambio sutil en la luz reflejada por el objeto, un pulso que no parecía natural. Por curiosidad, los científicos transformaron el patrón en sonido, y fue aún más raro. Era una secuencia de tonos que, al acelerarse, mostraba una estructura matemática, fractales, números primos, proporciones áureas, como si alguien hubiera puesto información en la luz que rebotaba en su superficie. Una firma, un mensaje, o una advertencia. En reuniones privadas, los astrofísicos empezaron a pensar en una teoría aterradora: si esta señal era artificial y compleja, entonces implicaba inteligencia, y no una cualquiera, sino una capaz de manipular la luz. Poco después, las imágenes y datos del objeto empezaron a desaparecer de las páginas oficiales. Las fotos públicas del telescopio fueron bloqueadas. Los foros donde se hablaba del tema fueron borrados. Varios investigadores fueron suspendidos por revelar información confidencial, algo raro en estas misiones. Uno de los astrofísicos filtró un documento con una frase escalofriante: anomalía de clase C, interferencia externa no reconocida. Nadie había oído hablar de esa clase. ¿Qué significaba interferencia externa? ¿Acaso el objeto no solo fue detectado, sino que había respondido? Algunos hablaban de un apagón informativo, una censura por el pánico, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba, que alguien más estaba ahí y había decidido mostrarse. Los análisis de la forma del objeto revelaron algo más raro aún. Su estructura tenía patrones imposibles en nuestro mundo tridimensional. Desde algunos ángulos parecía una esfera, desde otros un cubo, y a veces desaparecía, como si no fuera algo físico, sino una idea en el espacio. Unos físicos creyeron que no veíamos el objeto real, sino su sombra en nuestro universo, una parte de algo que vive en otras dimensiones, como si un ser de 4 dimensiones asomara la cabeza en un mundo de 3. Y si era así, el James Webb no había encontrado un objeto, sino que había abierto una ventana, y algo al otro lado nos estaba mirando. Lo que parecía aislado empezó a repetirse. El telescopio detectó ecos desde la misma zona, pero no eran simples rebotes, sino señales que cambiaban, como si estuvieran respondiendo a algo. Cada patrón era un poco distinto al anterior, como si alguien intentara afinar un mensaje para que lo entendiéramos. Los científicos estudiaron estas variaciones como si fueran un lenguaje, un código universal de simetría, frecuencia y luz. Lo más aterrador fue que, tras semanas, estas señales se volvieron más complejas. Era como si la otra parte se diera cuenta de que la escuchábamos y tratara de comunicarse mejor. Y entonces surgió la pregunta: ¿y si no encontramos este objeto por casualidad? ¿Y si él nos encontró primero? En medio de todo esto, un grupo de físicos encontró algo parecido.
Un patrón similar al del objeto ya había aparecido antes en datos de la Voyager 1, al borde del sistema solar. En ese momento se pensó que era una falla técnica, pero ahora, con mejores herramientas, tenía sentido. Lo que captó la Voyager podría haber sido una versión antigua del mismo código que recibe el James Webb. Eso abrió una nueva idea, ¿y si esto nos ha estado siguiendo por décadas? ¿Y si ya intentó comunicarse antes? ¿Y si la llegada del James Webb no fue el inicio, sino el punto final de una búsqueda mutua? Lo peor fue lo que pasó después. Al comparar las señales de la Voyager y del James Webb, los investigadores vieron que tenían un punto en común, como si vinieran de la misma fuente, pero en momentos distintos. Si el objeto se sincroniza con nuestras misiones, significa que nos conoce mejor de lo que creemos. En medio de esta locura, los medios dejaron de hablar del tema. Las redes sociales empezaron a censurar videos con palabras como James Webb Anomaly o Alien Signal. Los canales de ciencia solo repetían comunicados raros de la NASA, sin dar detalles. Mientras tanto, los foros se llenaban de fotos filtradas, audios raros y teorías locas. Pero entre todo eso, una ex colaboradora de un centro de investigación contó algo. Dijo que el objeto había cambiado de lugar otra vez, e hizo algo inesperado. Parecía haber girado, no de verdad, sino en cómo enviaba las señales, como si ahora apuntara directo al telescopio, como si por fin se fijara en nosotros. Eso fue demasiado. Algunos científicos dejaron el proyecto, otros exigieron una reunión con agencias internacionales. Ya no le temían al objeto, sino a lo que podía pasar. Porque si había inteligencia detrás, también podía haber una intención. Y si había una intención, podía haber una decisión tomada. Lo último no fue una señal ni una imagen, sino una idea. El James Webb no estaba viendo un objeto, sino un reflejo, un eco de nosotros mismos desde otro lugar, una inteligencia superior que no necesita cuerpos ni tecnología. Una conciencia que vibra a través de las reglas del universo y que ha visto aparecer a la humanidad desde el principio, no como dioses ni enemigos, sino como un testigo silencioso. Unos astrobiólogos propusieron algo que asustó a todos, y si lo que vemos es un aviso, un mensaje no para contactarnos, sino para prepararnos. Quizá, cuando una civilización avanza mucho, alguien tiene que asegurarse de que no siga adelante. Y parece que el James Webb cruzó esa línea. Tras años de soñar con ver más allá de las estrellas, de enviar mensajes al universo, por fin tenemos una respuesta. Pero no es lo que esperábamos. No hay naves ni voces amistosas. Es algo más sutil y aterrador. El James Webb no solo captó una anomalía, sino que abrió una herida en el universo. Vimos que no estamos solos, pero que nos observan, no seres de carne y hueso, sino algo que no entendemos y que decidió mostrarse justo ahora. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué vio en nosotros? Quizá no sea una amenaza, sino una advertencia o una prueba, como si nos examinaran. El silencio de las agencias, la censura, las renuncias, todo apunta a que nos enfrentamos a algo que no entendemos. Al mirar la forma del objeto, descubrieron algo aún más raro, no seguía las leyes de nuestro mundo. Desde algunos ángulos parecía una bola, desde otros un cubo, y a veces desaparecía, como si no fuera algo real, sino una idea en el espacio. Unos físicos propusieron una teoría loca: lo que vemos no es el objeto en sí, sino su sombra en nuestro universo, una parte de algo que vive en otras dimensiones, como si un monstruo de 4 dimensiones intentara asomarse a nuestro mundo. Y si eso era verdad, el James Webb no había encontrado un objeto, había abierto una puerta, y al otro lado alguien nos estaba mirando. Lo que parecía un caso aislado empezó a repetirse. El telescopio pilló ecos de la misma zona del universo donde estaba el objeto. Pero no eran solo rebotes de ondas, eran señales que cambiaban poco a poco, como si estuvieran respondiendo a algo. Cada señal era un poco diferente a la anterior, como si alguien intentara ajustar un mensaje para que lo entendiéramos. Los científicos empezaron a estudiar esos cambios como si fueran un idioma, un código universal basado en la luz y la forma. Lo más heavy fue descubrir que, después de semanas, las señales se hacían más complicadas, no menos.
Era como si se dieran cuenta de que los estábamos escuchando y quisieran contarnos algo más difícil. Entonces surgió la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿y si no hemos encontrado este objeto por casualidad? ¿Y si él nos ha encontrado primero? En medio de todo esto, un grupo de físicos encontró algo parecido en los datos de la Voyager 1, cuando pasó por el borde del sistema solar. En ese momento, pensaron que era un fallo, pero ahora, con las nuevas herramientas, todo tenía sentido. Lo que pilló la Voyager podría ser una versión antigua del mismo código que está recibiendo el James Webb. Eso abrió otra idea que daba miedo: ¿y si esto nos está siguiendo desde hace años? ¿Y si no es la primera vez que intenta hablar? ¿Y si el James Webb no es el principio de la conversación, sino el final de una búsqueda mutua? Lo peor fue lo que pasó después. Al comparar las señales de la Voyager y del James Webb, descubrieron que encajaban a la perfección, como si vinieran de la misma fuente, pero en momentos diferentes. Y si el objeto se está sincronizando con nuestras misiones, significa que nos conoce mejor de lo que pensamos. En medio del lío, los medios dejaron de hablar del tema. Las redes sociales empezaron a borrar videos y publicaciones que mencionaban palabras como James Webb Anomaly o Alien Signal. Los canales de ciencia solo repetían lo que decía la NASA, sin dar detalles. Mientras tanto, los foros se llenaban de información filtrada, audios raros y teorías de todo tipo. Pero entre todo ese ruido, apareció una voz, la de una ex trabajadora de un centro de investigación relacionado con el proyecto. Dijo, sin dar su nombre, que el objeto había cambiado de sitio otra vez y que había hecho algo raro: parecía haber girado, no de verdad, sino en la forma en que mandaba las señales, como si ahora estuviera apuntando directamente al telescopio, como si por fin se hubiera fijado en nosotros. Eso fue lo que colmó el vaso. Algunos científicos se fueron del proyecto, otros exigieron una reunión urgente con las agencias internacionales. Ya no tenían miedo del objeto, sino de lo que podía pasar. Porque si había una inteligencia detrás, también podía haber una razón para hacer las cosas. Y si había una razón, también podía haber una decisión tomada. Lo último no fue una señal, ni una imagen, fue una idea filosófica. Lo que el James Webb podría estar viendo no es un objeto, sino un reflejo, un eco de nosotros mismos desde otro mundo, una inteligencia que no necesita cuerpos, ni tecnología como la nuestra, una conciencia que viaja por el universo y que ha estado viendo cómo crecemos desde el principio. No como dioses ni como enemigos, sino como testigos. Unos astrobiólogos dijeron algo que asustó hasta a los más serios: ¿y si lo que vemos es un aviso, una señal para prepararnos? Porque quizá, cuando una civilización llega a cierto punto, cuando mira demasiado lejos, alguien tiene que asegurarse de que no se pase de la raya. Y ahora parece que el James Webb ha llegado a ese punto. Después de años soñando con mirar más allá de las estrellas, después de mandar sondas, telescopios y mensajes al universo con la esperanza de que alguien nos respondiera, por fin lo hemos conseguido. Pero no es lo que esperábamos. No hay naves bajando del cielo ni voces amables intentando hablar. Es algo mucho más raro y mucho más heavy. El telescopio James Webb no solo ha pillado una anomalía, ha abierto una herida en el universo. Ha descubierto que no estamos solos, sí, pero también que nos están observando, no seres de carne y hueso, sino algo que no podemos entender, algo que ha decidido dejarse ver ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha visto en nosotros para responder al fin? Quizá no sea una amenaza, quizá sea un aviso, o algo peor, una prueba. El silencio de las agencias, la censura en Internet, las renuncias de los científicos, todo apunta a lo mismo: nos enfrentamos a algo que no tiene lógica. Y si algo tan avanzado ha decidido aparecer, no es casualidad, es un mensaje claro: hay límites que no debemos cruzar, y uno de ellos ya lo hemos pasado. Si este video te ha flipado, suscríbete ahora porque lo que viene será aún más raro. El telescopio James Webb no ha dicho su última palabra, y nosotros estaremos aquí para contarte cada imagen, cada señal, cada verdad que el mundo intente ocultar. Comparte este video, y déjame en los comentarios qué crees que estamos encontrando ahí fuera, o quién nos ha encontrado a nosotros.